Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos en este precioso día, que es el primer domingo del 2019, ¿verdad? Ya hemos avanzado bastantes años desde que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en este mundo, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a considerar el sermón de esta mañana. Y he intitulado a mi mensaje de hoy, la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. ¿Okay? Siempre llega a nuestra vida el momento cuando tenemos que declarar que somos cristianos y que por nuestra fe no podemos participar en algún tipo de actividad. Con tristeza vemos que muchos cristianos prefieren ocultar su fe para no ser señalados o ser el objeto de la crítica o de la burla cuando se presenta un caso así. Pero, ¿eso es correcto? ¿Qué pensará nuestro Dios cuando nos ve negarle y avergonzarnos de Él? La Biblia nos habla de 3 hombres que fueron probados y que son un ejemplo para nosotros. Y vamos a ir ahí al libro de de Daniel, el capítulo 3, hermanos. Daniel, capítulo 3, ahí va a estar basado el mensaje de esta mañana. Hermanos, vamos a ver en primer lugar que la convicción de estos 3 hombres, ¿verdad? Que muchos dicen que eran jóvenes. Eran 3 jóvenes, ¿verdad? Que vinieron junto con Daniel y los llevaron cautivos allá a Babilonia. Estos 3 hombres o esos 3 jóvenes, hermanos, fueron puestos a prueba en sus convicciones, hermanos, ¿verdad? Su convicción fue puesta a prueba. Dice el versículo 1 al 7: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, o sea, casi 30 metros de alta, hermanos. Imagínense una estatua grande de oro. La hizo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y su anchura de 6 codos, o sea, 3 metros de ancho, 30 de alto. Una gran estatua que hizo Nabucodonosor. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que, hermanos, el rey llama a toda su gente, ¿verdad? A todos sus consejeros, sus sátrapas, sus magistrados. Los reúne ahí porque iba a dedicar su estatua que había levantado, dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea que tenían ahí toda una orquesta sinfónica, hermanos, ¿verdad? Con un montón de instrumentos musicales en el son
de la música, cuando empiezan a tocar los instrumentos musicales, todos se tienen que arrodillar, dice, y adorar a la estatua que levantó el rey Nabucodonosor. Esa fue la orden que se dio allí, ¿verdad? Que cuando se oyera la zampoña, el tamboril, la flauta, el arpa, el salterio y todos los instrumentos que tenía, todo el mundo se tenía que arrodillar ante la estatua. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que no era, hermanos, voluntario, era una orden que todos tenían que cumplir, ¿verdad? Y el que no, dice, lo vamos a echar a un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo mundo obedeció, hermanos, y se arrodillaron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Ahora, mis hermanos, los cristianos, ¿debemos obedecer a nuestras autoridades o no? Sí, ¿verdad? Sí debemos obedecer a nuestras autoridades, hermanos. Siempre las debemos obedecer, a menos que ellas nos manden a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Si hoy día se levantara una estatua y que nos dijeran, todos tienen que arrodillarse cuando escuchen la música, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a arrodillar? No, hermanos, porque eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. En ocasiones no serán órdenes o leyes expresas provenientes de las autoridades, sino serán malas costumbres de nuestra cultura. Es que tenemos unas malas costumbres en nuestra cultura, hermanos, y a veces somos influenciados por esas costumbres de nuestra cultura, y a veces pueden ser simples ocurrencias de nuestros amigos, hermanos. Me acordé de aquel pasaje de Proverbios 1, del 8 al 19, ¿se acuerdan? Dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hermanos, a veces nuestros jóvenes son guiados por ocurrencias de sus amigos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a golpear a aquel cuate que está ahí. Y ahí van todos. Y lo hacen, hermanos. Pero el cristiano, hermanos, tiene que estar siempre listo para obedecer a Dios. Amén. A Dios primero. Amén. Y lo que dice su palabra. Cuando tus convicciones son puestas a prueba, reacciona como debes.
No sucumbas ante las presiones del enemigo. Eso será la mejor forma de agradar a tu Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, que pues se dio la orden, ¿verdad? Pero vamos a ver que había unos enemigos de aquellos 3 jóvenes que, hermanos, mostraron mucha malicia en contra de esos jóvenes. Fíjense, versículo 8, vamos al 8, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Qué tremendo, hermano. O sea que cuando se empezó a sonar la música, hermano, todo el mundo se arrodilló, menos esos 3. Sadrach, Mesac y Abednego se quedaron de pie, hermanos. Ellos no obedecieron, no se postraron ante la estatua que Nabucodonosor había levantado. El verdadero siervo de Dios, mis hermanos, siempre tendrá enemigos maliciosos que buscarán su mal. Siempre. Por ejemplo, Abel tuvo a Caín, su hermano. Moisés tuvo a Coré. Sansón tuvo a Dalila. Juan el Bautista tuvo a Herodes. El Señor Jesús tuvo a Judas. Y así, cada uno de nosotros siempre va a tener a alguien que va a tratar de hacerle daño a uno, hermanos. Como estos jóvenes, ¿verdad? Que estos hombres maliciosos fueron a acusarlos de que no se habían arrodillado ante la estatua de oro. Cuando eso te pase, mi hermano, mi hermana, ora por tus verdugos, como el Señor Jesús y Esteban lo hicieron. Señor Jesús, como dice, cuando lo estaban ahí crucificando y todo, ¿verdad? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, hermanos, cuando lo estaban apedreando, ¿verdad? Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, fíjense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que aún aquel que te haga daño, tú tienes que orar por él, ¿verdad? Pero nunca sucumbir ante, hermanos, las tentaciones del enemigo. La confrontación del rey Nabucodonosor es lo que siguió, hermanos. Se los llevaron al rey, ¿verdad? Dice en el versículo 13 al 15: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos a estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces el rey los trajo, dice, aquí ahorita van a adorar a mi estatua. Va a tocar la música y ustedes se van a inclinar aquí, porque si no, los vamos a echar al horno de fuego. El rey Nabucodonosor, hermanos, confrontó con firmeza a los jóvenes israelitas, quienes a su juicio deberían haber cumplido sus órdenes sin cuestionarlas. Muchas veces los inconversos no entenderán nuestro proceder, pero nuestro deber es ser fieles a Dios. Amén. Siempre, aunque nadie lo entienda. La respuesta firme de los hijos de Dios. ¿Qué dijeron esos muchachos, hermano? Ya cuando los señalaron, los trajeron ahí con el rey, dice, ahorita van a adorar mi estatua, como que no. Y si no la adoran, van a ser echados al horno de fuego. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No, si ahorita la adoro. ¿O qué hubiéramos dicho, hermano? Vamos a ver cómo respondieron ellos, hermanos. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es convicción, hermano. Eso es convicción. Siempre los verdaderos hijos de Dios contestarán con firmeza y convicción ante el cuestionamiento de sus actividades por parte de sus adversarios, como fue el caso de los apóstoles, cuando el Sanedrín judío les prohibió predicar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Dice ahí en Hechos 4, 18 al 21, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermanos, los siervos de Dios van a tener convicciones firmes, y nada ni nadie los va a poder hacer, hermanos, blasfemar contra su Señor. Ahora, hermanos, la convicción de ellos fue probada por la adversidad, que no nada más se les amenazó, sino que efectivamente los echaron al horno de fuego, hermano. Fíjense, dice aquí que ellos no se intimidaron por la orden de Nabucodonosor. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Estuviera bien caliente. No opusieron ellos, hermanos, resistencia ante sus verdugos. Se dejaron que les hicieran lo que quisieran. Fíjense, 20 y 21 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Enfrentaron, mis hermanos, con valentía su sentencia, mientras Dios
daba el pago a sus verdugos. Dice el versículo 22 y 23: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que aquellos que los amarraron y todo para llevarlos, hermanos, cuando se acercaron para echarlos, el fuego los alcanzó. Estaba tan caliente, 7 veces más caliente que de costumbre, y los quemó, los mató a los que los habían preparado para echarlos al horno de fuego. Fíjense qué terrible. Ahora, finalmente la convicción de estos jóvenes, hermanos, de estos hombres, fue exaltada y reconocida. Primero vamos a ver que el rey se espantó ante el poder de Dios. Versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Echaron a 3, hermanos, pero se veían 4 que andaban ahí paseándose entre las llamas del fuego sin sufrir ningún daño. Era el Señor Jesús, hermano. Ese que dijo, parece hijo de los dioses, era el Señor Jesús, que bajó a estar con ellos, hermanos, a acompañarlos allí en ese horno de fuego. Él prometió estar también con nosotros hasta el fin del mundo. Así que Él no nos dejará jamás, ni nos desamparará, hermanos. El cambio del odio al profundo respeto. O sea, el rey cambió entonces, hermanos, de odiar a esos jóvenes que habían desobedecido sus órdenes a sentirles un profundo respeto. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. La evidencia pública del poder de Dios se hizo presente. Dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios los libró, hermanos. Y entonces Nabucodonosor decidió, hermanos, varias cosas tremendas. Fíjense. Primero, bendijo al Dios verdadero. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. En segundo lugar, hizo un decreto maravilloso el rey Nabucodonosor, hermano. Fíjense, el versículo 29 está el decreto. Dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y finalmente, hermanos, premió a aquellos hombres, a aquellos jóvenes. Fíjense, versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach,
Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, no puede haber ejemplo más claro, contundente y relevante que este. Al hecho de que Dios premia con creces al que pasa la prueba de su fe. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de ser cristiana. Decláralo con seguridad en donde quiera que estés y en donde quiera que vayas en este año 2019. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.